Hola, hola a todos, ¿cómo están? Los animo a continuar leyendo la palabra de Dios todos los días como hemos seguido. Así que vamos que se puede, ya estamos en Éxodo capítulo 38 y 39. Y también vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 5. Así que, bueno, vamos ahí, donde dice Éxodo 38, Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra. Bezalel hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado, de 5 codos, 2.25 metros, su longitud de 5 codos, 2.25 metros su anchura, y de 3 codos, 1.35 metros su altura. Le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza con el altar y los revistió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Por debajo de su borde, hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red, que llegaba hasta la mitad del altar. Fundió 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de bronce por donde se metían las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce. Y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarlo. Hizo el altar hueco de tablas. Además hizo la pila de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Hizo también el atrio. Así hacia el lado del Negev, al sur, las cortinas del atrio eran de lino torcido de 100 codos, 45 metros. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte había 100 codos, 45 metros. Sus 20 columnas con sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado occidental había cortinas de 45 codos, 22.5 metros, con sus 10 columnas y sus 10 basas. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Y por el lado oriental medía 50 codos, 22.5 metros. Las cortinas a un lado de la entrada eran de 15 codos, 6.75 metros, con 3 columnas y sus 3 basas. Y lo mismo al otro lado. A los 2 lados de la puerta del atrio había cortinas de 15 codos, 6.75 metros, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido. Las basas para las columnas eran de bronce, los ganchos de las columnas y sus molduras de plata, y el revestimiento de sus capiteles de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio de tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido, era obra de tejedor. La longitud era de 20 codos, 9 metros, y la altura de 5 codos, 2.25 metros, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 basas eran de bronce, sus ganchos eran de plata, y el revestimiento de sus capiteles y sus molduras eran también de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio eran alrededor de la, perdón, todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Esta es la suma de los materiales del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, según fueron enumerados conforme al mandato de Moisés, para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un grabador artífice, tejedor en tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino. El total del oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario,
Es decir, el oro de la ofrenda mecida fue de 1 tonelada, según la evaluación del santuario. La plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos, 3,4 toneladas, 1,775 ciclos, 20,2 kilos, según el ciclo del santuario. Un BK por cabeza, o sea, medio ciclo, 5,7 gramos de plata, según el ciclo del santuario. Por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603.550 hombres. Los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo. 100 basas por los 100 talentos, un talento, 34 kilos por basa. Y de los 1.775 ciclos hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y les hizo molduras. El altar del bronce de la ofrenda mecida fue de 70 talentos, 2,4 toneladas y 2.400 ciclos, 27,36 kilos. Con él, Bezalel hizo las basas de la entrada en la tienda de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Las basas de alrededor del atrio y las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas de alrededor del atrio. Éxodo capítulo 39. Las vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo se hicieron de tela azul, púrpura y escarlata. Y también se hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. Bezalel, hijo de hizo el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Y batieron a martillo láminas de oro, y las cortaron en hilo para entretejerlas con la tela azul, púrpura y escarlata, y el lino fino, obra de hábil artífice. Hicieron para el efod hombreras que se fijaban al mismo, y lo fijaron sobre sus dos extremos. El cinto hábilmente tejido que estaba sobre el efod era del mismo material y de la misma hechura, de oro, de tela azul, púrpura, escarlata, de lino fino torcido, tal como el Señor había mandado a Moisés. También labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de filigrana de oro. Fueron grabadas como las grabaduras de un sello, con los nombres de los hijos de Israel. Bezalel las puso sobre las sombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como el Señor había mandado a Moisés. También hizo el pectoral, obra de hábil artífice, como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Era cuadrado y doble. Hicieron el pectoral de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho al ser doblado. En él se montaron 4 hileras de piedra. La primera hilera era una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estaban montadas en engaste de filigrana de oro. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12 conforme a sus nombres, grabadas como las grabaduras de un sello, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Se hicieron también 2 engastes de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y se pusieron los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Los 2 cordones de oro se pusieron en los anillos al extremo del pectoral, y se colocaron los otros 2 extremos de los 2 cordones en los engastes de filigrana, y los fijaron en las hombreras del efod, en su parte delantera. Hicieron otros 2 anillos de oro, y los colocaron en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da al lado interior del efod. También hicieron otros 2 anillos de oro, y los pusieron en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, delante, cerca de su unión sobre el cinto tejido del efod.
Ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que estuviera sobre el cinto tejido del efod, y para que el pectoral no se desprendiera del efod, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces Bezalel hizo el manto del efod de obra tejida, todo de tela azul. La abertura del manto estaba en el centro como la abertura de una cota de malla, con una orla al todo alrededor de la abertura para que no se rompiera. En el borde inferior del manto se hicieron granadas de tela azul, púrpura y escarlata y de lino torcido. Hicieron también campanillas de oro y pusieron las campanillas entre las granadas alrededor de todo el borde del manto, alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto para el servicio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Para Aarón y sus hijos hicieron las túnicas de lino fino torcido, la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, los calzoncillos de lino fino torcido, y el cinturón de lino fino torcido, de azul, púrpura y escarlata, obra de tejedor, tal como el Señor había mandado a Moisés. La lámina de la diadema santa la hicieron de oro puro, y grabaron en ella como la grabadura de un sello, santidad al Señor. Y le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tiara por arriba, tal como el Señor había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, de la tienda de reunión. Los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Entonces trajeron el tabernáculo de Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, las cubiertas de pieles de carnero, teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa, y el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la Pascua, el candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, el altar de bronce de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas, la cortina con la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio, del tabernáculo de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo, y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo, tal como el Señor había ordenado. Así la habían hecho y Moisés los bendijo. Bien, eso es Éxodo 38-39 y vamos a pasar ahora a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo... Ahí está. Bien. Estamos acá nuevamente en Marcos, el ministerio de Jesús. Dice así. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andando entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz, dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: Sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos, paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron, y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. El miedo que había tenido la legión y tuvieron, no, perdón, en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se quedaban maravillados. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella, para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida, Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras él todavía estaba hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró, les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña de la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Bien, vemos por una parte acá el alboroto que se está dando tanto con el tema del endemoniado, como acá con el tema de la niña, la hija del oficial de la sinagoga que había muerto. Y por otro lado vemos el orden, todo estrictamente, como ya venimos viendo en los últimos días, en cuanto a la elaboración de los últimos utensilios del tabernáculo y también las vestiduras del sacerdote. Todo tenía que ser así, concluyendo con esta frase: santidad a Jehová, que era la frase que llevaban los sacerdotes todo el tiempo sobre sí. Entonces, esto incluye este temor al Señor, que se tiene que hacer todo conforme a lo que Él dice. Es un sistema
que Dios está dando al hombre, que no se tiene que contaminar, que tiene que hacerse de esta forma, completamente como Dios dice, de una forma pura. Ahora, lo que vemos en Marcos es muy diferente. ¿Por qué? Porque hay espíritus inmundos, una legión, lo más grande que se puede ver en cuanto a endemoniados inmundos, lejanos a la santidad de Dios. También está el tema de esta mujer con flujo de sangre, que era algo que contaminaba. No, no, también estaba, no era el ideal acá para todo lo que se estaba viendo en Éxodo, con toda esa purificación, toda esa santidad, y ese tiene que hacerse de esta manera. Y por otra parte vemos a Jesús, claro, teniendo contacto con estos espíritus inmundos, teniendo contacto con esta mujer con flujo, y también teniendo contacto con esta niña, esta hija de Jairo que había muerto. Entonces, todo eso podría uno decir que contaminaba la santidad que tenía que tener Jesús al estar en contacto con ellos. Pero al contrario, Jesús lo que hace acá es purificar eso. La inmundicia del mundo no contamina su santidad, sino que por el contrario, su santidad limpia la inmundicia de este mundo. Todo lo impuro, todo lo pecaminoso, y todo lo que incluso está contaminado con la muerte, Dios en Cristo lo limpia, lo purifica. Así que es como en Cristo el reino se ve como invertido de esta forma. Antes lo que tenían que hacer eran rituales de purificación, y ahora lo que hace Jesús es sin ningún ritual, sin ninguna ceremonia, sin ninguna cosa necesaria para llevar a cabo todo esto. Él purifica. Así que Él es suficiente. Él es el que santifica, purifica, y, y en Él, por supuesto, hay esperanza. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu palabra, y pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar en ella, a mantenernos firmes, a mantenernos confiados y gozosos, Señor, porque tenemos la palabra, esta Biblia, Señor, inspirada por ti, que ahora podemos leerla en nuestro propio idioma, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta gran bendición. Te alabamos, Padre. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.